Al interior de la gran tumba subterránea de Nazarik, las sirvientas temblaban con emoción mientras intentaban con todas sus fuerzas no mostrar su alegría a través de grandes sonrisas. La fuente de esta gran felicidad fue una reunión inesperada y que cada una de ellas pensó imposible. Al mismo tiempo, este escenario resultó ser incluso más maravilloso de lo que cualquiera de ellas hubiera podido imaginar. Uno de los pocos placeres personales de las sirvientas nivel 1 del 9º piso, era cotillear sobre aquello que pasaba al interior de la tumba, y más importante, sobre las personas que vivían en este sagrado lugar. Las propias sirvientas habían sido creadas por seres supremos de manera personal, pero eso no evitaba que ellas mismas vieran a los combatientes como seres admirables, y hasta cierta medida, los trataban como celebridades. Y no había mayores figuras en la tumba que los guardianes de nivel máximo, aquellos que tenían poder, habilidad y un refinamiento otorgado por las manos de un ser supremo en una forma personal. Eran pues, a ojos de las sirvientas, seres casi perfectos. Nota del autor: solo los supremos son considerados seres sin defectos. Sin embargo, las sirvientas, aunque sonara como un insulto, tenían a sus favoritos. El séptimo de la lista, Cositus, era un guerrero puro al que las sirvientas respetaban de corazón, pero no encontraban gran emoción en servirle, pues en general era una persona con pocas o nulas necesidades, por lo que tendían a sentirse inútiles cuando se encontraban con él. El que se encontraba en la quinta posición, Mer, era un niño minimalista, se vestía solo, casi no acostumbraba a salir de su habitación, y en general la única orden que daba a las sirvientas era que le llevaran la comida hasta la puerta de su cuarto, al cual solo podía entrar su propia hermana. En consecuencia, Mer, aunque lindo y adorable a ojos de las sirvientas, no era alguien que las necesitara, y por tanto tenía pocos puntos con ellas. La sexta, Aura, sí que era más activa que su hermano, y era un deleite verla desenvolverse en sus tareas cotidianas. La hija mayor de Bukubuku Chagama era una favorita indiscutible entre las sirvientas del 9º piso, pero, lamentablemente, ella prefería ser atendida por Pestonia, razón por la que las sirvientas regulares casi no la tenían en consideración en su top 5 de favoritos. El 9º, Demiurge, un demonio refinado y elegante, era un favorito personal entre las sirvientas del 9º piso. Pero desgraciadamente él casi no permitía que las sirvientas regulares lo atendieran. Y dado que la mayor parte del tiempo estaba con Ulbert, tan solo era permitido que los demonios de más alto rango los acompañaran. La cuarta, Albedo, era demasiado autosuficiente. Pero sin lugar a dudas, era ella la mujer más admirada por las sirvientas, y de hecho, aún lo era, pese al incidente que ahora la llevaba a estar cautiva. Pero, más que cariño o admiración, las sirvientas tenían por Albedo un profundo respeto. El octavo, Sebas, era severo, inteligente, ordenado y era capaz de hacer trabajos que ningún otro en el personal de servicio podía hacer. Pero al igual que con Albedo, lo que se sentía por él no era admiración sino respeto. La décima, Rubedo, era un completo misterio del que pocas se atrevían a hablar de ella. Aunque alguna vez escucharon comentar de la boca de Albedo, que no existía nadie más tierna que su pequeña hermana, cosa que encendió la curiosidad de las sirvientas. Eso dejaba a los tres últimos guardianes, con un refinamiento sin igual, con un trabajo vital dentro de la tumba, y aunque pocas veces habían podido servir a dos de ellos, esa misma aura de misterio era lo que más les atraía de esas dos personas a las cuales pocas veían. Quienes lideraban el top 3 de las sirvientas del 9º piso, eran en segunda posición, Shaitear Bloodfallen, la guardiana del primer piso, vampira sangre pura y primera línea de defensa de la tumba. Una mujer llena de elegancia y refinamiento, dotada con una belleza sin igual, y enseñada en los artes del amor por su propio creador que le inculcó diferentes gustos salvajes. Era una existencia aterradora y fascinante para las sirvientas puras del 9º piso. Y las pocas veces que una sirvienta homúnculo pudo atenderla, la señorita Shaitear se había mostrado encantada con el servicio, y por supuesto, sus órdenes jamás se detenían, aunque nunca tuvo el atrevimiento de pedirle a una entrar a su cama. Algo positivo entre todas las sirvientas que no querían saber aquello que la vampira hacía en la intimidad de su alcoba. El tercero más querido, era la creación del ser supremo que jamás se fue. Pandora Sactor tenía una actitud única y extravagante. Era realmente demasiado excéntrico para las Pléyades y la propia Albedo, pero ese comportamiento fue visto muchas veces como la actitud de un genio. Después de todo, él había sido la única creación de Momonga,
y era además uno de los 3 guardianes más inteligentes y poderosos. No había misterio entonces por qué era tan admirado y querido por las sirvientas. La única razón por la que era el tercero y no el segundo o el primero, era debido a que muchos le tenían envidia por ser hijo del más grande de los seres supremos. Este era también uno de los guardianes que se dejaban ver menos, dado la naturaleza tan importante y peligrosa de su trabajo. Y eso nos lleva a la primera. Aquella quien se llevaba el corazón de las sirvientas, aquella mujer amada y respetada por las propias Pléyades quienes podían llamarla hermana. Aureole Omega no era solo la mayor de las hermanas, sino además, según se decía, había sido creada a imagen y semejanza de la hermana menor del Ser Supremo Ashura Ishida, lo que le concedió un lugar privilegiado en Nazarik, como guardiana del templo de Ceresos, un ser cercano a lo divino, y única persona además de los seres supremos y Jalbedo, que podía comenzar el despertar de la poderosa Rubedo. No era extraño entonces, que todas las sirvientas estuvieran tan felices, al punto en el que sus sonrojadas mejillas hacían parecer que se desmayarían en cualquier momento. Pues ahora mismo, frente a ellas, sus 3 más queridos compartían la mesa. Por pura casualidad. Aureole tuvo el deseo de una mezcla específica de hojas para el té para su almuerzo, cuyo aroma hizo babear a la guardiana del primer piso. Y por una coincidencia igual de grande, Pandora Sactor ordenó unos dulces que eran la locura de la vampira. Fue así como acordaron, que sentados en una de las mesas favoritas de Shaitear, los 3 se reunirían para tomar su almuerzo. Un delicioso té acompañado con los más apetecibles dulces del subchef. Y pronto comenzaron a tener una conversación peculiar. Aún observados por las sirvientas, nadie supo ver los hilos que controlaban el ritmo de la merienda. El refinamiento, el estilo y el carisma fueron los aspectos más cuidados durante la creación de los 3 que hoy compartían la mesa. Si se les preguntara a sus creadores, puede que todos ellos confesaran haber dedicado más tiempo a programar sus modales y comportamiento, que a sus especificaciones para el combate. Y aquello que parecía una insensatez por parte de sus creadores, se volvía más un dato aterrador al considerar que ellos eran quizás los más aptos para la batalla. Todo aquel tiempo e investigación que parecían tiempo perdido en Yggdrasil, hoy eran lo que estaba dejando fascinadas a las sirvientas que atendían en esta inusual escena. Con su mano derecha, Shaitear levantaba el pequeño plato con patrones floreados, que sobre él llevaba una cuchara de oro, y una fina taza de porcelana, cuyos bordes se abrían como los pétalos de una rosa. Era una pieza favorita en la colección de la vampira. Con su mano derecha, usando el índice y el pulgar, la vampira sostenía el asa de su querida taza de tono verde y rosa, mientras que con el dedo medio apoyaba la parte inferior para prevenir que ésta se cayera o inclinara. Y llevó aquella pieza de porcelana hasta su boca, para dar un pequeño trago al exquisito té, uno que le permitiera, no aliviar un hambre o sed que en principio no estaban permitidos en su naturaleza, sino para poder disfrutar cada aspecto y matiz de la elaborada bebida. La mano izquierda se colocaba la base de su chaguán, mientras que la derecha equilibraba la espectacular pieza de cerámica que al frente llevaba el kanji hana, y acercó el té hacia su cara. Aspecto, color, fragancia y gusto son los 4 factores que definen la calidad de un té, y de los cuales, la venda negra que llevaba sobre sus ojos Aureole Omega, le impedían disfrutar de 2. Y aspiró la fragancia encantadora de la medida preparado con las hojas que ella misma escogió. Aquel aroma le trajo paz a su corazón, y mentalizada para disfrutar con nada más que el sabor de la cálida bebida, dio un sorbo largo y silencioso. Sin importar cómo se viera, o qué color tuviera, el aroma y el sabor le aseguraron que aquella mezcla que Nishiki Enrai le dejó, eran la fórmula para una bebida de grado superior. Y como ya era costumbre, aquel que desentonaba con las otras 2 señoritas que lo acompañaban, era la creación máxima del Overlord. Pandora Sactor se encontraba ligeramente apartado de la mesa, gesto que hizo para tener el suficiente espacio para cruzar sus piernas. A diferencia de aquellas que tomaban la exquisita mezcla de hojas en tazas de porcelana, o de cerámica con aspectos ceremoniales, el doppelganger bebía de una taza simple, muy parecida a aquella que su propio padre usaba para beber café cuando aún era aún un humano. Y en un acto aún más extraño, aquel guardián de la tesorería, ni siquiera se había dignado en quitarse el sombrero o la gabardina. Pero aquel comportamiento, que en principio podría parecer maleducado e inapropiado para esta reunión, resultaba ser el correcto para un caballero en tiempos de guerra.
Aquella forma de sentarse con las piernas cruzadas, y el brazo izquierdo debajo del derecho, mientras sosteniendo la taza con 5 dedos, era la forma en la que los nobles generales europeos tomaban el té de la tarde, cuando aún se encontraban al frente de la guerra. Las sirvientas por poco se desmayan al ver las distintas formas de refinamiento que cada uno de ellos exhibía. La etiqueta europeo-inglesa, la japonesa y la de los comandantes en tiempos de guerra, convivían todas en esta extraña reunión dentro del primer piso. La sabiduría de los seres supremos es realmente infinita. Aureole-sama, este es el té más delicioso que haya probado en mi vida, dijo Shaitear encantada. Me alegra escuchar esas palabras amables, palabras de la hija de Peroroncino-sama. Pero por favor, está bien si tan solo me llamas por mi nombre, dijo Aureole con una cálida sonrisa. Shaitear dudó y se vio sorprendida. Aureole era considerada por todos como una divina sacerdotisa, a la cual no solo se le había dado un puesto privilegiado al lado de Rubedo, sino que además, había sido bendita con una apariencia parecida a la de la hermana menor de Nishiki en Rai. Como tal, eran muy pocos dentro de la tumba quienes se atreverían a tratarla con tanta naturalidad. Es algo atrevido, pero Loher si me permite hacer uso de esta exquisita mezcla, respondió la vampira. Encantada, Aureole juntó las manos y le respondió. Nada me haría más feliz, Shaitear. Y estoy segura que Nishiki en Rai-sama también estaría feliz. Shaitear hubiese declinado la oferta de llamar a Aureole de esa manera. Pero, el aspecto tan juvenil y en momentos, tan relajado de Aureole, le hizo cambiar de opinión. Debía admitir que la más joven y la más mayor de las Pléyades, no era como se le había contado. Pero eso no quitaba que la guardiana del templo de Sakuras, fuese magnánima y hermosa. Si puedo ser sincero, Shaitear, dijo Pandora's actor mientras dejaba su taza sobre la mesa. Quisiera también darte algo para conmemorar esta reunión en Sheschenk. Una muestra de agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Shaitear, la vampira rió. ¿Agradecimiento? Vamos, Pandora's actor, no creo que haya algo por lo que pudieran agradecerme. No opino lo mismo, dijo Aureole mientras que con un gesto pedía más té a las sirvientas. Entiendo por qué Pandora's piensa eso. Creo que un regalo sería apropiado, por habernos protegido a los de los pisos superiores. Seguramente Rubedo-chan pensaría lo mismo. El corazón de Shaitear casi vuelve a latir tras escuchar cómo casualmente Aureole mencionaba el nombre de aquella poderosa hermana de Albedo. Shaitear. Es una de las principales razones por las que yo nunca he tenido que pelear y la razón por la que los del 9º piso, solo tuvimos que pelear una vez. Ambos guardianes interinos, ambos protectores de zonas especiales se encontraban llenando de halagos a la vampira, que a cada palabra se sentía más avergonzada, a cada palabra, más culpa le llenaba. Sí. ¿Desean agradecerle a alguien? Debería ser Albedo o a Momonga-sama, dijo con una pesada sonrisa. Ellos han sido los que han detenido cada invasión. Yo he sido la que ha fallado, dijo con dolor. En aquel momento en el que la mirada de Shaitear se oscurecieron, Aureole supo que las palabras de ambos habían funcionado, y con un nuevo gesto de su mano, ordenó a las sirvientas a su alrededor que cerraran sus ojos y cubrieran sus oídos con las manos. No espero que lo vean de mi manera, pero, Aureole, la razón por la que han tenido que pelear, es porque yo no he sido capaz de detener a los invasores. Morí demasiadas veces, fracasé demasiadas veces en mi deber de defender la tumba. Shaitear, ¿en serio puedes ser tan dura contigo mismo? Puede que hayas sido derrotada algunas veces, pero en todas ellas debilitaste al enemigo. Además, no creo que nadie pueda culparte. Esos infieles, aquellos que llegaron al 8º piso, seguramente todos habríamos muerto si no fuera por el sistema de defensa, y el poder de Rubedo-chan protege los defiéndenos el escudo, y la lanza. Esas son las palabras que Peroroncino-sama me dejó. Las órdenes de los supremos son absolutas, pero ¿cuántas veces he fallado yo mi misión? ¿Cuántas veces me dejé asesinar por esos humanos? Cuando escuché el plan que Albedo había preparado, Pandora's actor dudó. Él jamás creyó que tales inquietudes estuviesen tan profundas en el corazón de la vampira. El escenario que él y Aureole habían preparado era ideal para el plan que tenían entre manos, pero, el guardián de la tesorería, no era la clase de personas que dejaría sufrir de esa manera a un compañero, a un amigo. No. Hay mayor amor, expresión de amor, que dar la vida por tus amigos, dijo el doppelganger. ¿No es esa la idea por la que nació Victim, Aureole? Aureole se esforzó por no mostrar su confusión, pero si no hubiese tenido la venda en sus ojos,
seguramente hubiera mirado a Pandora's actor de manera acusadora. Esto no era parte del plan que Albedo le compartió. Cada noche, los rostros de aquellos hombres y mujeres que lograron superarla, aparecían como fantasmas en la mente de Scythear. Montar guardia en el primer piso, pasar algunas horas con sus concubinas, o beber unos tragos en la 9ª planta, eran las únicas cosas que lograban tranquilizarla, cuando aquellos fríos y duros recuerdos la abordaban. Y era en esos momentos que se sumergía en sus recuerdos, y daba vida a las más de 1.500 batallas que había librado durante toda su vida. Y cada vez que las revivía en su mente, Scythear se sentía avergonzada. Su tasa de victoria estaba por encima del 82%. Era un enemigo imposible para gremios novatos, y grupos pequeños. Se habían dedicado discusiones y foros para desarrollar estrategias para pelear contra ella. Y antes de que Rubedo entrara en escena, fue la vampira quien ostentaba el título de la más poderosa entidad de Nazarick. No tenía sentido entonces que se llamara a sí mismo un fracaso, y se tratara con un desprecio inmerecido. No era justo que Scythear bajara la cabeza, avergonzada por el desempeño que había tenido en su trabajo. Muy seguramente, si alguien se atreviese a despreciar el labor de Scythear, sería Albedo la primera en saltar, y descuartizar al insensato que hiciera tal acusación. Seguido a eso, Demiurge usaría la piel del idiota para decorar su habitación. Era seguro que nadie en la tumba, ni fuera de ella, se atreviera a llamar a Scythear incompetente o fracaso. Y por ello, era doloroso saber que la única persona capaz de realizar tales acusaciones, era la propia vampira. Para Scythear cada derrota sufrida, significaba que el resto de los guardianes tendría que arriesgar, o incluso dar la vida. Cada derrota significaba que la oscuridad, cada vez que revivía y cada vez que moría, Scythear se culpaba, pues, a su entender, su fracaso ponía en riesgo no solo las vidas de sus compañeros, sino también las de los seres supremos. Esa preocupación, esa cruz personal con la que caminaba cada día, le obligaban a preguntarse si no habían sido sus derrotas la razón por la que Peroronzino se había ido. Por mucho tiempo, Scythear se sintió culpable de la desaparición de su amo. Por mucho tiempo, creyó que lo había decepcionado, y que por ello la había abandonado. No hay mayor expresión de amor que dar la vida por tus amigos, fueron las palabras que salieron de la boca de su compañero. Fueron las palabras que los seres supremos habían marcado como piedra idea central durante la creación de Guardián del 8º piso. No puedo llegar a comprender tu sufrimiento, Scythear, porque en primer lugar, yo jamás he tenido la oportunidad de probarme en batalla, declaró Pandora's actor. Mucho menos he tenido que morir, pero pese a ello, siento que tú y yo comprendemos mejor que nadie, lo que significa llevar sobre nuestras espaldas la supervivencia de Nazarick. Scythear abrió ligeramente la boca antes las palabras de Pandora's. Era como si quisiera decir algunas palabras que no podían salir, ya fuera por la duda o la vergüenza. La primera y el último guardián, ¿a eso te refieres, Pandora's actor? Preguntó Aureole con una sonrisa, intentando servir para hacer desvanecer el desconcierto de la vampira. Eigentliz, exactamente. Aureole. Scythear formó una pequeña sonrisa, al percatarse de aquello que intentaba decir su compañero. La guardiana del primer piso tan solo cuida la entrada, y si ella cae, aún quedará un ejército detrás. Sin embargo, si la primera guardiana sucumbe, ello significa que podrían caer los demás, y se crea la posibilidad de que los enemigos lleguen hasta el último bastión, declaró Scythear con alegría. Y si caen los demás guardianes, y si la tumba es atacada mientras los supremos ya hacen fuera de ella, el último guardián, el protector de la tesorería, tendrá que pelear, a sabiendas de que si muere, la propia Nazarick podría caer en manos enemigas, le respondió con tono alegre. Scythear era la primera línea de defensa, y Pandora's actor la última. Scythear frenaba a cada atacante que osara pisar la entrada. Y Pandora's actor debía hacer frente a los enemigos debilitados que llegarán a robar el título de propiedad de la tumba. Jamás has permitido que un enemigo pase ileso, le dijo a Scythear. Y si no fuera por ese extraño espadachín y sus dos compañeros, podría declarar que nunca dejas pasar a un grupo sin al menos haber matado a uno, agregó. Cada enemigo que has herido, cada enemigo que has asesinado, fue uno menos con el que yo tendría que lidiar si en algún momento lograran penetrar el 8º piso. Scythear, por ello es que no puedo permitir que te llames a ti mismo fracaso. Y créeme, si alguien se atreviera a declarar que lo eres, una estática, de blanco y negro, que producida un ruido estridente y aterrador,
se formó en los huesos vacíos que Pandora Actor tenía por ojos y boca. Lo mataría con mis propias manos. Declaró con una voz distorsionada. Pero, eso no quita que he muerto. Falla mi misión. Aun si logré ser de ayuda, yo. Aureole interrumpió. No. Hay mayor expresión de amor que dar la vida por tus amigos. Eso es lo que queremos que entiendas, Shaitear, dijo Aureole, tratando de adaptarse al desconocido plan de su compañero. Morir en el cumplimiento del deber perdona cualquier crimen. Perdona cualquier ofensa. Por eso es que los seres supremos hicieron que Victim, el guardián del octavo piso, viviera bajo ese credo. Shaitear. Si el octavo piso cae, entonces los seres supremos estarían en peligro. Es por eso que dejaron esa enseñanza en Victim, pues si cae el piso que defiende, los seres supremos podrían morir. Y para que ese gran crimen no cargue en nuestras conciencias, y podamos seguir viviendo en Nazarik con todas nuestras fuerzas, dejaron esas palabras, para que entendiéramos, que por nuestro sacrificio, y amor por este hogar, seríamos perdonados. Entonces, tú has sido la que más veces ha muerto por Nazarik, declaró Pandora Actor para después dar un trago a su té. Tú. Eres la que más amor ha demostrado hacia los seres supremos, hacia la tumba y por supuesto, hacia nosotros, declaró Aureole, con la sonrisa más encantadora que Shaitear hubiese visto nunca. La vampira se aseguró a sí misma, que de haber tenido un corazón que aún latiera, sus mejillas ahora estarían sonrojadas. Pues si cada muerte era una declaración de amor sincero, ningún trovador o poeta podría aspirar siquiera a superar a Shaitear de ninguna manera. Jaja. Gracias, Pandora Actor. Aureole ... dijo mientras bajaba la cabeza. Shaitear, pensando que quizás aquella fue la razón por la que Peroroncino, antes de marcharse, le encomendó a su hija, que cuidara de la creación de su hermana. Puede que esa haya sido la razón por que se le encomendó la seguridad. Aura, quien era para la vampira, era su pequeña y molesta hermana. Les agradezco sus palabras, pero ... dijo mientras temblaba. Eso es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso. Arinsu. Dijo mientras se levantaba de la mesa con el ánimo renovado. Mi amor está reservado al más grande de los seres supremos. Dijo mientras extendía sus manos. Así que procuraré no volver a morir, para que no se hagan ideas extrañas, dijo con una gran sonrisa. Ara, no esperaba que nuestra pequeña Shaitear fuera una tsundere. Qué maravilloso descubrimiento, dijo Aureole. ¿Tsun? No. Volver a morir. Entonces Shaitear está declarando que no dejará que nadie vuelva a lastimarlos. Qué tierno de tu parte, Shaitear, nuestra santa protectora. Pandora Actor levantó los brazos. Shaitear. Vensai. Gritó el guardián de la tesorería. Vensai. Segundo Aureole con alegría. Ah. ¿No es eso lo que? Shaitear, Bansai. Bansai. Seguían gritando Pandora y Aureole, para avergonzar aún más a la vampira. Fue suficiente. Arrinsu. Dijo, sintiendo que moriría por la vergüenza. Pandora Actor y Aureole se detuvieron. Visiblemente la reacción de la guardiana los había divertido, y al notar cómo la miraban, Shaitear dio media vuelta mientras les gritaba, iré a preparar mi equipo. Terminen de almorzar y los veré en la entrada del mausoleo. Arinsu. Y así desapareció Shaitear, sin voltear para que esos dos no vieran la gran sonrisa que tenía dibujada en el rostro. Aunque fingiera molestia, sentía una gran alegría. Esos dos le habían quitado un gran peso de los hombros. Una vez que no pudieron ver a la vampira, y tras asegurarse de que las sirvientas homúnculos seguían con los ojos cerrados y las orejas tapadas, el ánimo de la conversación entre el guardián de la tesorería y la sacerdotisa del templo de cerezos cambió. Ese momento de debilidad fue perfecto para tentar a Shaitear. Era un momento idóneo para unirla a nuestro bando. Pandora Actor. Me pregunto entonces, ¿por qué la creación de Momonga-sama no aprovechó ese momento? Dijo Aureole con tono severo. Y con total calma, el doppelganger respondió. Usar el sufrimiento de una compañera, aprovechar las preocupaciones de una dama. Si hiciera una de esas dos cosas, no podría volver a ver a mi padre a la cara. Abusar de las preocupaciones de una amiga, es algo que mi padre jamás aprobaría. Lo sé porque es algo que yo mismo encuentro aberrante. Por eso es que no pude hacerlo. Aureole, ahora dices eso, pero, seguirías pensándolo, incluso si a raíz de esas palabras, Shaitear termina enfrentándonos. Preguntó de forma seria al amigo. Sí.
Llegara ese momento, no me arrepentiría de lo que he dicho el día de hoy. Pero sin duda sufriría, y lloraría sobre el cadáver de Shaitear. Dijo el monigote. Aureole rió de manera encantadora al escuchar las palabras de su compañero. ¿Sabes, Pandora's actor? Hace algún tiempo, mi creador, Ashura Ishida-sama, me dijo alguna vez, que existían dos formas de hacer las cosas. La fácil y la correcta, declaró mientras se levantaba de la mesa. Y me alegra enormemente saber, que el hijo de Momonga-sama, no erró su respuesta. Aureole. La única razón por la que decidí apoyar el plan que tienen, es porque creo y aprecio profundamente a Momonga-sama. Aureole acarició entonces la venda negra que su creador le dio. Pero si esta es la forma en la que van a actuar, puedo declararle a mi corazón, que no nos equivocamos al confiar en ustedes. Pandora's actor, me alegra poder llamar mi amigo. Y tras eso, Aureole se alejó de la mesa, y tocó el hombro a una sirvienta antes de irse, para que ésta avisara a las demás, que podían descubrir sus ojos, oídos y abrir los ojos. Debían ahora limpiar la mesa, que los tres guardianes dejaban atrás. No había tiempo para llorar a los caídos. No hubo un momento en el que el corazón tuviera paz para despedir a los seres queridos. Y a cada segundo que pasaba, la inevitable batalla por el destino de la vida en este mundo, se acercaba. El nigromante humano más poderoso del que se tuviera conocimiento, había logrado el sueño por el cual tantos de sus predecesores habían luchado, y muerto. Aquel hombre se convirtió en una criatura oscura, poseedora de un poder superior, incluso más grande que la de aquella legendaria no muerta, que según se decía, había causado la destrucción de un reino, en tan solo un día. Y fue la propia Landfall, quien declaró ser incapaz de derrotar a aquel señor oscuro ella sola. La tarea entonces se volvía imposible, al considerar que no solo el nigromante era el enemigo, sino que también era protegido por un interminable ejército de no muertos. Los soldados comunes no servirían contra aquellas incansables criaturas malditas. Los hechiceros serían baridos en instante por aquellos dragones esqueleto, y ninguna vanguardia humana sería capaz de soportar la brutalidad y el poder de los legendarios caballeros no muertos. Y si los miles de zombies y esqueletos, combinados con los dragones y los caballeros, no fueran suficiente, aún quedaban el propio nigromante de habilidades desconocidas. Y la dama negra que en varias ocasiones le salvó la vida. Remedios Custodios, era sin duda alguna la paladín más poderosa del continente, y su habilidad con la espada, bien podría superar a la de la propia Lacus, quien era más bien una sacerdotisa. Pero aún siendo una guerrera santa con ventaja contra no muerto, aún portando la espada sagrada, esa mujer fue tratada como una basura. La dama negra la hizo ver como una niña débil e inexperta. Era claro pues, que ningún guerrero adamantina podría luchar contra ella de par a par, y que haría falta un grupo especial para matarla. No había suficientes aventureros capaces para esta misión, y aún así deberían dividir esfuerzos para afrontar la situación. Era claro pues, que Restice no podría prevalecer si actuaba solo. Y si ahora que su maestro era más poderoso, o aún peor, si el nigromante era capaz de invocar a una criatura más hábil y perversa, era seguro que el destino de la humanidad, no, de todas las criaturas vivas, sería la condena. Esto, a menos que encontraran a un guerrero capaz de hacer frente a tan temible criatura, pero siendo realistas, era algo imposible. Pero aún así, la búsqueda se inició. Se envió un mensaje a cada nación que pudiera brindar ayuda. Se mandó una carta a todos los equipos adamantina que la humanidad conocía, e incluso se convocó al Lord Dragón de Platino, con la esperanza de que se apiadara de la humanidad, y prestara su brutal poder a esta batalla. Pero cada acción se veía insignificante e inútil, pues cada persona en Restice, cada concejal en el imperio, y cada soldado del Reino Santo, llegaría a la misma conclusión. Esta batalla solo podría ser ganada Teocracia Slane. Incluso Catrias, el brillante estratega plebeyo del marqués, lo sabía, y repitió hasta el cansancio que cualquier batalla que fuera a ser librada, necesitaba de la Teocracia para ser ganada. Ellos eran los más capacitados en la magia divina, por tanto, eran idóneos para esta guerra librada contra una criatura no muerta desconocida. Pero lo que Lacus, y nadie más conocía la verdad. Y esa era que la ayuda de la Teocracia no era posible, pues hace apenas unas noches, su equipo de avanzada, su brazo armado, la Escritura Negra, fue masacrada por una pareja de poderosos adversarios, que aún estaban libres y al acecho. Ellos no vendría, por miedo a que aquellos enemigos pudieran rematarlos. Y fue así como dentro de una tienda negra,
Donde su compañera, su querida amiga se recuperaba, Lacus se arrodilló y rezó por un milagro. Al verte cada día sonreír, y luchar para forjarte tu propio destino, al ver que portas orgullosa una espada maldita, a veces olvido que realmente sirve a los dioses, comentó Evileye, quien sin su máscara, veía con melancolía a su compañera. Hace tiempo que no te veía rezar, Lacus, arrodillada, con las manos juntas y los ojos cerrados, respondió, estoy al servicio de los dioses. Soy una sacerdotisa del dios del fuego, y sus seguidores, no rezamos, actuamos para hacer cumplir la ley de nuestro Señor. Hoy solo rezo, porque mi poder no alcanza para cumplir con su justicia. ¿Y crees que al rezar les enviarán a alguien que sí pueda impartirla? Dijo molesta, la vampira que hace mucho había abandonado su fe. ¿Crees que te escucharán? ¿Crees que realmente responderán a tus plegarias? Lacus entrelazó sus dedos con fuerza. Aquella era una pregunta que se le solía hacer a los creyentes. Y solo había una manera sincera de responder. No los sacerdotes rezaban ni recibían poder divino de sus deidades. Lograban desterrar las almas de los condenados con ese poder sagrado, pero siempre había la duda, de si esa fuerza venía realmente de los dioses, o era una forma diferente de la magia arcana, cuya fuente era desconocida. Lacus quería creer que si sus dioses existían, hubieran llegado para salvar a sus amigas, pero aquello no había pasado. ¿Y por qué rezas entonces? Si esos malditos no van a responder, si se van a quedar en sus tronos mirando cómo morimos, ¿por qué les? Por favor, Kino, te lo digo como tu amiga, este no es buen momento para hacer que una sacerdotisa dude de su fe. Dijo con las manos temblorosas. Kino, Evileye tenía razón, sus dioses no responderían, no brindarían ayuda, e incluso cuando prestaban sus poderes. La fuerza de estos dependía de la habilidad y conocimiento de quien las usaba. Su fe ya colgaba de un hilo. Después de ver a la ciudad en ruinas, después de perder a sus amigas, su corazón suplicaba por una prueba de que sus dioses estaban ahí para apoyarla, para protegerla. Necesitaba saber que podrían salir de esta en medio de esta oscuridad. Hundida en la desesperación, entre plegarias, Lacus buscaba algo que la ayudara, algo que la sacara de ese abismo. Gagaran ya no estaba. Tia ya no estaba. Gasef era prisionero y los conquistadores de carne no se moverían hasta que hubiera sido debilitado el reino. La teocracia Slain tenía miedo de un enemigo que aún acechaba en las sombras, y Lacus debía preguntarse, si esta persona, si este nigromante no era parte de aquella amenaza superior. Nadie podía ayudarlos. Nadie tenía la fuerza para afrontar el reto. Lacus recorrió en su mente a cada guerrero que conocía, a cada hombre, que por su mano y virginidad ofreció riquezas inmensas y la propia vida, pero ninguno de aquellos tenía el poder para derrotar a la Dama Negra, y el nigromante ninguno de ellos podría traerle lo que más ansiaba, el cuerpo de sus amigas. Lacus quizás ya no podía revivirlas, pero con gran dolor aún debía afrontar, que las brillantes compañeras que tuvo, se merecían una tumba digna, y no solo recorrer este mundo como marionetas vacías. Lacus juntó sus manos y rezó por un milagro. Lacus juntó sus manos y suplicó por ayuda. Buscó en su mente una salida, un aliado, alguna clase de curata. El nombre de un clan que cayó en desgracia apareció como un brillante faro en la mente de Lacus. La sacerdotisa se puso de pie, y buscó desesperadamente una pluma, tinta y papel. ¿Qué haces? Preguntó asustada Evileye. Con una letra apresurada, con muchas manchas de tinta, Lacus escribió un anuncio. Horrorizada, Evileye vio que aquel papel era el afiche de una misión. Y de inmediato, su mente regresó a aquel día en el gremio de aventureros. Ese sujeto, el compañero del guerrero negro. Aquellas personas que habían capturado Malmvist, aquellos hombres que venían de una larga casta de cazadores de monstruos Arain de los Kurata, aquel hombre que vio esa noche, hacer frente a uno de los seres más poderosos del mundo. Arain, el hombre que ese día declaró, que ayudaría cuando Lacus lo necesitara, si tan solo le llevaba la petición. No lo había visto en la ciudad desde el ataque. No lo había visto desde que se enfrentaron al lancero. Pero si eran la clase de hombres que Lacus pensaba, si eran esa clase de personas, que según los civiles, rondaban y acosaban a las guaridas de los 8 dedos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lacus comenzó a reírse, burlándose de sí misma, pues en su desesperación, buscó en su mente a un hombre que le pareció fuerte, y sucumbió ante la idea de gozar de su protección. Aun si realmente fueran tan fuerte como para haber asustado a ese lancero, ellos tenían una misión propia,
Si eran inteligentes, no se acercarían a la ciudad. Y aun si realmente quisieran ayudar, ¿qué tan lejos estaban? ¿Qué tan escondidos se encontraban? Quizás ni siquiera sabrían de esta batalla, hasta que hubiera terminado. Y este panfleto, esta petición para una misión, ¿de qué servía? ¿Qué diferencia haría? No había sido más que la ilusión de una niña y tomó entre sus manos el papel, dispuesta a romperlo, cuando, señorita Lackius. Se escuchó gritar a un hombre. Al instante, la sacerdotisa soltó el papel entre sus manos, y su compañera se colocó de nuevo la máscara que ocultaba su cara. Y desde el exterior de la tienda, sin entrar, el mensajero dijo: Señorita Lackius, un grupo de aventureros la busca. Dicen llamarse Tachi, Momonjarei. Sin esperar a que el mensajero terminara, Lackius salió corriendo de la tienda, llevando el papel en sus manos. Destino, coincidencia, providencia, sin importar qué fuera, el milagro por el que pidió había llegado. Ese hombre había cumplido con su palabra. Se presentó cuando más se le necesitaba. El imponente guerrero de armadura negra parecía a ojos de los soldados el impenetrable muro de una ciudad legendaria. Y las dos enormes espadas gemelas que colgaban de espalda, armas creadas para destruir el mundo. El hechicero, cubierto por una túnica negra, cuyo color pareció haber sido robado a la noche misma, se veía más inofensivo a ojos de los milicianos. Pero aquellos hechiceros que lograron mirlarlo, recordaron al verlo la leyenda de un rey brujo que gobernó el mundo en antaño. Y guiados por su codicia, dirigieron sus ojos con éxtasis al báculo que portaba, y los 8 anillos que se encontraban repartidos en sus 2 manos, cada uno con gemas preciosas de hermoso color y gran tamaño. Cada mago arcano los ansiaba, ebrios por el poder que podrían brindar tales gemas. Pero lo que los detenía de intentar tomarlos, no eran solo los compañeros del hechicero, sino la propia brutalidad que éste exhibía. La máscara de aquel hombre. El tercer hombre de ese grupo tenía en su rostro una sonrisa amable, y mantuvo sus ojos cerrados en todo momento. Su cabeza había sido afeitada, y por la forma en la que mantenía juntas sus manos, sumado a su túnica de color anaranjado, se determinó que debía tratarse de algún monje pagano, que rezaba a una deidad antigua al que un minotauro que vivió hace muchos siglos llamaba Buda. Pero este hombre santo era también un motivo de preocupación para los guerreros experimentados, y es que sus manos, sus enormes manos, eran visiblemente las de un guerrero experto en el combate sin armas, algo que se comprobaba al ver sus gruesos brazos que parecían estar hechos de acero. Y si no fuera ya poco, detrás de ellos se encontraban 3 hermosas doncellas con ropas de viaje. 2 de ellas tenían una piel pálida, clara como la nieve, el cabello largo y negro, que una mantenía en una cola de caballo, y la otra peinaba en un moño. La tercera doncella, una hermosa joven de piel canela y con el cabello rojo, llevaba un lindo peinado de 2 trenzas, y un lindo gorrito. Pero lejos de parecer simples acompañantes, o amantes de los guerreros, sus equipos las hacían ver como aprendices capaces. La mujer con el cabello peinado en un moño sostenía un enorme escudo plateado, la chica con la cola de caballo llevaba una espada mágica en su cintura, y la joven de piel canela, de su cuello colgaba un extraño collar con un símbolo desconocido, pero que la identificaba como un alta clérigo. Era un equipo soñado, con un balanceo perfecto entre las habilidades y profesiones de sus miembros. Un guerrero pesado, una espadachín ligera, una joven de escudo amplio para proteger a sus compañeros, un monje experto en combate cercano, un hechicero arcano y una clérigo en la retaguardia. Parecían ser guerreros legendarios que venían a salvar al mundo de un enemigo malvado. Pero algo hacía que el ánimo no fuera tan bueno, y es que del cuello de los 6 colgaban placas de hierro. Eran aventureros del más bajo rango, algo imposible para personas con equipos tan visiblemente buenos y caros. Y aunque se respiraba cierto optimismo por la llegada de estos héroes, esas placas bajaban el ánimo. ¿Crees que nos recuerde? Susurró Touchme a Momonga. Aquel no muerto, recordó la noche en la que ella presenció el enfrentamiento con el lancero. Estoy seguro, dijo, confiado en que aun si le hubieran borrado los recuerdos de aquella batalla, Lackius no podría olvidar la historia de los Kurata. Una historia que el mismo Momonga no podía olvidar, aunque lo deseaba. Agitada, con la espada negra colgando en su cintura, y con un papel arrugado en sus manos, corría con todas sus fuerzas la aventura de rango adamantina. Lackius. Se abrió paso entre los soldados y aventureros sobrevivientes.
para llegar hasta aquellos hombres a los que se les negaba la entrada al campamento. Y desde la distancia, cuando se vieron a pocos metros, los ojos de Lacus y los Supremos se encontraron, y en el rostro de la aventura, se formó una sonrisa optimista. Al verla, Momonga se preparó. El Overlord fue elegido para enfrentarse a la aventura. La misión era convencerla de que se encontraban aquí como refuerzos, y que su única intención era ganar renombre para subir puestos en la jerarquía de aventureros. El no muerto, quien había logrado grandes éxitos desde que llegaron a este mundo, juntó valor para hablar con Lacus, y hacer que ésta facilitara los planes que tenían, pero Lacus ignoró completamente al guerrero negro, a las tres hermosas damas e incluso al hechicero. Y con un papel en sus manos se dirigió directamente al monje, y le hizo entrega de aquel afiche escrito a toda prisa, y mal redactado. Ulbert, extrañado, miró a Lacus, quien dedicaba una gran sonrisa al demonio disfrazado de monje, quien tomó el papel y lo miró con detenimiento. Ulbert abrió los ojos con sorpresa, y de inmediato Lacus apartó la mirada con pena y se sonrojó, pensando que el monje había malinterpretado lo que ahí estaba escrito. Sin embargo, la sorpresa de Ulbert venía por un hecho que había olvidado. Ninguno de los Supremos sabía leer el idioma de este mundo, y por tanto, el demonio no fue capaz de entender una sola palabra de lo que estaba escrito en aquel papel. El demonio no entendía nada, y no sabía qué decir, pero Lacus parecía estar esperando una respuesta, y además, por algún motivo se veía vulnerable. Era hora de que el demonio hiciera gala de su habilidad especial. Usar el Chun y vio a su favor. Ulbert usó información privilegiada. Esta chica había luchado toda la noche. Perdió la batalla, vio morir a dos de sus amigas, y ahora sufría el peso de no haber podido salvar a la gente del reino. Era una mujer justa y amante de la humanidad. Una protectora de los débiles. Una santa. Eso era lo que Ulbert pensaba de ella tras haber compartido palabras aquella mañana en el gremio. Aunque en ningún momento logró relacionar lo que dijo aquel día con el papel que ahora tenía en sus manos. Pero considerando todo lo que había sufrido esta mujer, y la forma optimista en la que miraba su presencia aquí, era claro que estaba confiando en la fuerza de los tres para ayudar en la batalla. El demonio disfrazado extendió su mano hasta la cabeza de Lacus, y con cuidado comenzó a acariciarla. Un movimiento que, según cada anime y galge que el demonio había leído, servía para sanar los corazones heridos. Lacus no opuso resistencia y simplemente bajó la mirada, para que después de un rato, el monje apartara su mano y sonriera, falsamente, a la aventura. Y Ulbert pensó quizás ese papel fuera la orden escrita de una aventura adamantina a un novato de grado inferior. Lo tomó, lo dobló, y guardó con cuidado dentro de sus ropas, como gesto, para que, sin importar que estuviera escrito ahí, Lacus pudiera interpretarlo como un gesto de aceptación si pedía ayuda, y una señal de que le era indiferente si se trataba de algo ofensivo. Un movimiento inteligente, pensó Ulbert, mas entonces vio algo extraño. En aquel momento Lacus pareció haber hecho el intento de impedir que el monje guardara ese papel. Mientras abría la boca y extendía su mano, Lacus parecía querer arrebatar el afiche al demonio. Signo de interrogación abierta. ¿Era un documento importante? Se veía maltratado. Podía ser que fuera algo que debía mostrar a más personas, pensó Ulbert, creyendo que la cara roja de la sacerdotisa era por enfado. Pudo haberse disculpado, pero siguiendo su acto, y usando su complejo como rey demonio. El monje hizo una declaración osada y egoísta. Dile a los soldados y a quienes estén a cargo que solo nos abran paso y mantengan el perímetro. De aquí en adelante, nosotros nos haremos cargo de la ciudad. Y el nigromante, dijo el demonio disfrazó, con voz amable y poderosa. En el corazón de quienes lo escucharon hablar con tal poder y seguridad, encontraron paz. La sacerdotisa desesperada por ser escuchada, sonrió mientras dejaba escapar unas lágrimas. Y respondió, muchas gracias, Arain-sama, a la vez que daba media vuelta para informar, al príncipe, a los nobles y generales, que la batalla sería librada por aquellos miembros de un antiguo y maldito clan, llamado Kurata. Esperen un poco más. Gagaran, tía, se decía Lacus mientras regresaba al corazón del campamento. Y mientras se alejaba la sacerdotisa, los tres supremos se cuestionaban entre ellos, si habían tenido éxito o no. Ese gracias podía ser interpretado de demasiadas maneras, y todo era incierto, al no saber qué estaba escrito en ese papel. Nada estaba claro. Pero debían apostar a que su plan había funcionado, usando como evidencia las lágrimas y la sonrisa de aquella mujer. Y en un movimiento,
que bien pudo ser considerada una apuesta. De manera silente, Momong envió una alerta. Una puerta negra que parecía haber sido creada con toda la oscuridad existente en el mundo, se abrió en el cielo sobre el campamento. Las miradas de los soldados, supervivientes y aventureros, se dirigió a ese lugar. Incluso los seres supremos miraron en aquella dirección. Y algunos, aquellos que lograron reconocer esas siluetas que salían de la puerta negra, y gritaron con horror y miedo. Mientras sentían al fuego consumirles, aquellos que salían de la puerta, eran aquellos que gozaban de la admiración y miedo de Gazef. Los conquistadores de carne entraron en escena.